Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Manuel Núñez, Pipo, técnico, consultor y manager de Relaciones Públicas, egresado de la AURP, Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café Piar Uruguay, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como del ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café Piar. Hoy nos acompaña un destacado exponente de las relaciones públicas, el señor Miguel Valdés Orriaga, de Perú. Es doctor y magíster en relaciones públicas, así como licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, de Lima, Perú. Ha sido director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Es bachiller de Derecho y Ciencias Políticas y abogado, miembro del Colegio de Periodistas del Perú, del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Paz Decano Nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú y exdirector secretario de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. Actualmente es docente en las universidades de César Vallejo, responsable del área curricular de comunicación corporativa, Ricardo Palma y Jaime Mausate y Mesa de Lima, Perú. Director fundador de Valdés Asesorías, columnista del portal argentino DIRCOM News, editor del newsletter Café Pierre, secretario del Consejo Consultivo de ex decanos nacionales del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú, investigador y asesor de tesis. Es autor del libro Estudio Académico de las Relaciones Públicas en el Perú, de capítulos de libros y artículos académicos de la especialidad de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa, publicados en revistas indexadas de Perú, España, Uruguay, Argentina y Bolivia. Ha sido funcionario de prensa en el Congreso de la República, Poder Judicial y en la Seguridad Social del Perú. Estamos recibiendo hoy a una gran persona que por sobre todas las cosas es alguien que me distingue con su amistad. Bienvenido entonces, querido amigo, doctor Miguel Valdés Orriaga, desde Perú. Gracias, Pipo. Gracias por tu presentación tan amical, tan generosa. Y acá en tu espacio Café Piar Uruguay, que significa la extensión de Café Piar que fundara la doctora Marita Solórzano en Solórzano Capacitación y que se ha extendido al ámbito latinoamericano para el debate académico, científico y profesional vinculado a las relaciones públicas, a la comunicación corporativa y a la comunicación social en general. De manera que estoy, estimado Pipo, a tu entera disposición. Muy bien, Miguel. Muchas gracias por tus palabras. Querido Miguel, gracias por estar aquí para compartir con quienes nos ven a través de Café Piar Uruguay. Hoy es un Café Piar Uruguay muy especial, sin comparar con los anteriores o con los que vendrán. Es por ello y con mucha alegría que tengo la satisfacción de entrevistar al amigo para compartir un nuevo café y conversar de esta hermosa temática
que hoy es muy interesante. Para ello, voy a hacer un breve resumen del tema que hoy nos convoca. Las relaciones públicas en la novela Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, una aproximación literaria a la vida y obra de Edward Bernays Freud. En este artículo se analiza la novela Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, centrado la atención en la interpretación que se hace del papel desempeñado por Edward Bernays Freud en el posicionamiento de las relaciones públicas como disciplina científica y profesional. En tal sentido, el libro narra en su primera parte y desde la realidad y la ficción las estrategias de relaciones públicas usadas por Bernays a favor de la transnacional bananera United Fruit Company, las cuales impactan en el gobierno y en la opinión pública de los Estados Unidos y participan en la crisis en Guatemala que culmina con el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954. En ese marco, se realiza una lectura crítica integral de la novela, un análisis particular de las menciones que se hacen de Bernays y de las relaciones públicas, y la revisión de la literatura científica que evidencia el aporte del académico austríaco. Se concluye que Bernays y el uso de las relaciones públicas son el soporte principal de la trama política y social de Tiempos Recios. El alcance que tuvo este artículo escrito por ti, doctor Miguel Valdés Orriaga, analiza la presencia y el rol de las relaciones públicas en la novela Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, enfocándose en la figura de Edward Bernays, conocido como el padre de las relaciones públicas. La novela narra cómo Bernays, asesor de United Fruit Company, utilizó diversas técnicas de manipulación mediática y propaganda para influir en la opinión pública y en decisiones políticas, especialmente en la caída de Jacobo Arbenz de Guatemala. Tú argumentas que Vargas Llosa presenta a Bernays como un personaje clave en la trama, destacando su habilidad para construir narrativas que favorecían los intereses de grandes corporaciones a través de herramientas de relaciones públicas. Tu artículo presenta un análisis de la aplicación del marco teórico de las relaciones públicas y el uso de técnicas y herramientas de las mismas utilizadas por Bernays para el desazonamiento político y social del trauma. La novela ofrece una crítica literaria y ética de estas prácticas, mostrando cómo las relaciones públicas pueden ser utilizadas tanto para el bien común como para manipular y controlar. Finalmente, tu artículo concluye que Tiempos Recios no solo es una obra literaria, sino también una reflexión sobre el poder de las relaciones públicas y su impacto en la política y la sociedad. A través del personaje de Bernays, Vargas Llosa cuestiona los límites éticos de esta disciplina y su capacidad para alterar la realidad percibida por el público. Querido Miguel, me gustaría comenzar preguntándote algunas cositas. ¿Qué te parece? Muy bien, dime. Bien, Bueno, pero vamos a comenzar entonces. Pipo, antes quiero felicitar a Café Piar, bueno, y felicitarte por esta convocatoria a esta entrevista muy especial, o sea, muy sui generis, ¿no? Que sale de lo común, ¿no? Sale de lo normal, ¿no? Por lo general, ¿no? Las entrevistas son en cuanto a la aplicabilidad de las relaciones públicas al mundo corporativo, pero tú estás asociando ya el tema de las relaciones públicas a la literatura y al arte, ¿no? En el entendido, pues, de que las relaciones públicas son una disciplina científica y es un arte, ¿no? En este caso vinculado a la literatura. Y bueno, ya más adelante vamos a conversar. Quería hacer
entre paréntesis, estimado Pipo. Muy bueno, buenísimo. Entonces, voy a comenzar entonces preguntándote, pero antes quiero decirte que en tiempos recios, Mario Vargas Llosa presenta a Edward Bernays como una figura clave en la manipulación mediática. Ahora pregunto, ¿cómo interpretas tú la influencia de este personaje de las relaciones públicas en el trama de la novela? Bueno, en primer lugar, Pipo, Edward Bernays Freud es un personaje ecuménico, universal, que ha aportado a la, yo diría, a la constitución e implementación de las relaciones públicas en el mundo. O sea, Bernays es uno de los líderes de la escuela norteamericana, a pesar de ser austriaco, como lo has dicho, a la escuela norteamericana de las relaciones públicas. Entonces, su protagonismo va por varios frentes, ¿no? Es decir, él crea las relaciones públicas, él le pone el nombre a las relaciones públicas, él es el pionero del asesoramiento en las relaciones públicas. Diríamos que es el pionero en cuanto a la gestión de crisis corporativas, ¿no? A nivel mundial. Él marca la pauta de los vínculos iniciales de las relaciones públicas, no solamente con el periodismo, sino con el marketing. Y nos demuestra con evidencia palmaria, con evidencia explícita, de cómo las relaciones públicas pueden contribuir con la venta de un producto o con la venta de un servicio. Con ejemplos clásicos que ha dado, como por ejemplo el posicionamiento de la venta del reloj de pulsera, el posicionamiento de la venta de la hamburguesa, el posicionamiento para darle marco jurídico legal a un país de Europa, etcétera. Entonces, eso en principio, ¿no? Y la influencia en la novela es vital. Y Mario Vargas Llosa, en las primeras 14 páginas de Tiempos Recios, yo creo que ubica a Bernays y a las relaciones públicas como el soporte de toda la trama de la novela Tiempos Recios. Y esta novela justamente narra los episodios políticos de la mitad del siglo XX en la República de Guatemala y justamente en el gobierno de Jacobo Arbenz. Pero Jacobo Arbenz era un político liberal que coincidía con las ideas liberales de Mario Vargas Llosa. O sea, un político, si lo llamamos ahora entre derecha e izquierda, de derecha. Y estaba en contra de las ideas socialistas y en contra de las ideas comunistas. Entonces, Mario Vargas Llosa centra toda la trama de la novela en el asesoramiento que le da Bernays a la empresa bananera a la cual has hecho referencia, la United Fruit Company, a la cual el gobierno de Arbenz lo tenía entre ceja y ceja porque evadía impuestos y tenía prácticamente capturado el 40% del territorio guatemalteco para los sembríos de la banana, pero se mantenía al margen de la ley. Y lo que el gobierno hace es regular, como todo gobierno ajustado a derechos, ajustado pues a principios democráticos. Si eres una empresa transnacional, ajustate a las normas tributarias, ¿no? Que el gobierno te va a imponer, ¿no? Y eran normas tributarias justas. Entonces, ese es el asunto. Y esta empresa, entonces, lo contrata a Bernays justamente para enfrentar estas medidas regulatorias del gobierno de Jacobo Arbenz. Y en ese asesoramiento, ese es el asesoramiento que le cuestiona Mario Vargas Llosa, en el sentido de que Bernays eh, utiliza una mentira en el sentido de que le endilga un comportamiento comunista al gobierno de Jacobo Arbenz, lo cual no era cierto. Y en función a ese endilgamiento de comunista de este gobierno es que se desarrolla toda la trama política, social, económica de la novela.
Entonces, cuando me preguntas cuál es el protagonismo de Bernays, el protagonismo es crucial, porque él asesora a la empresa bananera. Y sobre ese asesoramiento, cuestionado por Mario Vargas Llosa lo cuestiona duramente a Bernays. Pero Mario Vargas Llosa rescata la figura académica y científica de Bernays en el sentido de que Bernays le dio soporte científico, soporte disciplinario a las relaciones públicas. Entonces, protagónica la figura de Bernays, estimado Pipo. Muy, muy bien, Miguel. Realmente me impresionas con la interpretación que me acabas de dar sobre la influencia del personaje de Bernays en el trama de la novela. La verdad que muy clarito, muy explícito. Te agradezco, Pila. Excelente respuesta. Miguel, continuando con esta serie de preguntas, te voy a consultar sobre el artículo. Menciona que Bernays basa su accionar en un marco teórico existente en la época y que hoy todavía tiene vigencia. ¿Podrías ampliar un poquito más al respecto? Claro, bueno, la novela la leí de cabo a rabo y después me concentré en todas las menciones que hace en la novela sobre el tema de las relaciones públicas, ¿no? Y de ahí es que extraje un artículo científico que se publicó en la revista de la Universidad ORT de tu país, que se publicó hace 3 años fue la publicación. Entonces, encontré en esa trama entre la realidad y la ficción que describe y narra Mario Vargas Llosa respecto al accionar de Bernays, encontré que de alguna manera Bernays utiliza una serie de marcos teóricos, que bueno, yo los analizo y yo los encuentro ahí en la trama de la novela, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la persuasión. Y en la teoría de la persuasión tiene que ver con uno de los modelos de relaciones públicas, el modelo asimétrico bidireccional. Esta teoría de la persuasión significa que la organización estudia los estudia científicamente los públicos, pero para utilizarlos. En este caso, Bernays, al asumir el asesoramiento de esta empresa bananera, justamente estudia, mapea sus públicos, ya, para saber cuál es la actitud y comportamiento de estos públicos y aplicar la manipulación y aplicar la persuasión. Pero Bernays, históricamente es un estratega, yo le llamo de la estrategia paralela. Cuando a Bernays le dicen, por ejemplo, ayúdame a vender un reloj, él no se concentra en el reloj. O cuando le dicen a él, ayúdame a vender una hamburguesa, él no se concentra en la hamburguesa. O cuando le dicen, ayúdame a vender un foco, como que ayudó, todos estos ejemplos que les estoy dando, él ayudó a la venta del foco. No, él es un estratega holístico. En este caso, por ejemplo, utilizó la geopolítica. Por ejemplo, él no utilizó a los públicos guatemaltecos para consumar su estrategia, sino al público norteamericano. Ojo, ya para a los medios masivos de comunicación de la época, para persuadirlos a través de la noticia, a través de una de las primeras fake news del siglo XX, en el sentido de que el Mm. gobierno de Jacobo Arbenz era comunista. ¿Para qué? Para erizar a la opinión pública americana y al gobierno americano de entonces para que tome medidas en contra del gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Por ahí utilizó la persuasión, ¿no? Y la teoría de la función política de las relaciones públicas, ¿no? La función política en el sentido de que estudió pues, los apetitos de poder tanto al interior de la empresa, del país, como en el extranjero. Utiliza también la teoría de la bidireccionalidad, ¿no? Para ver el entendimiento entre la organización y los públicos. Utiliza el modelo agente de prensa, ¿no? ¿Qué significa el modelo agente de prensa en materia de relaciones públicas, ¿no? Cuando el Ujú. relacionista público elabora la noticia corporativa, pero mintiendo.
En este caso, él construye el discurso, la narrativa de la United Fruit Company, pero faltando a la verdad, como dice el marco teórico, ¿no? El modelo agente de prensa miente. Es decir, ¿en qué sentido miente? Cuando elabora la noticia y el emisor, que es la empresa, lo da a conocer a la opinión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, estimado Pipo, es que encuentro estos modelos teóricos en la práctica, en el asesoramiento de relaciones públicas que a mediados del siglo XX le da Bernays a esta famosa empresa bananera, y modelo teórico todavía vigente, ¿no? El modelo de la persuasión todavía vigente, el modelo agente de prensa todavía vigente. Las organizaciones siguen mintiendo cuando le dan noticias a la opinión pública. El modelo de la persuasión también extraordinariamente vigente, ¿no? Hoy se le ha aumentado los aditamentos ya de la comunicación digital y de la inteligencia artificial, pero la narrativa, los contenidos y las estrategias son las mismas. Eso es en cuanto a tu pregunta sobre la presencia de la teoría de las relaciones públicas en esta trama de la novela de Mario Vargas Llosa. Espectacular la ampliación al respeto, muy agradecido, estamos todos contentos escuchándote. También se afirma que utiliza técnicas y herramientas de relaciones públicas para asesorar a la United Fruit Company. ¿Podrías profundizar en cómo se reflejan estas acciones en la novela y de qué manera le sirve al relacionista público de hoy? Ah, bueno, en cuanto a las técnicas y herramientas de relaciones públicas históricas, por ejemplo, la técnica de la publicity. La publicity, que no es publicidad, ¿no? Tú sabes la diferencia entre publicity y publicidad. Tú sabes que la publicidad es aquella disciplina que utiliza la comunicación comercial para lograr la venta del producto, ¿no? O la adquisición del servicio, ¿no? Entonces está en ese contexto de la compra-venta del producto o del servicio, la publicidad. Pero la publicity es el arte que utiliza el relacionista público, el comunicador corporativo, el DIRCOM hoy, de convertir un hecho corporativo, un hecho empresarial, en noticia y darlo a conocer como tal, ¿no? De manera que se publica orgánicamente, o sea, se publica gratuitamente. ¿Y por qué se publica gratuitamente? Justamente por el expertise, por el arte del comunicador corporativo, del relacionista público, que tiene capacidades y habilidades periodísticas para elaborar esta noticia, y que se publica porque es eso, noticia. Y se publica porque la publica en un contexto determinado. Y la publica porque es de carácter objetivo. Por lo tanto, tiene atracción. Es atractiva para los medios de comunicación y se publica. En el caso del asesoramiento que da Bernays, Bernays recurre a la publicity. Y a través de la publicity, de esta herramienta de relaciones públicas, es que persuade y convence al New York Times, convence a Newsweek, convence a la Tribuna de Chicago, y convence pues a los principales medios masivos de comunicación de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Acerca justamente que quería posicionar este mensaje en el sentido de que Jacobo Arbenz estaba convirtiendo a Guatemala en una cabeza de playa para que los rusos, imagínate, mediados del siglo XX, ingresen a Latinoamérica y por lo tanto se instale el comunismo aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces por ahí la publicity es una. Otra, la técnica del public affair, o sea, la técnica de los asuntos públicos. La técnica de los asuntos públicos hoy es extraordinariamente vigente en todas las organizaciones, en las organizaciones de la industria extractiva, por ejemplo. Si tú revisas los organigramas de las empresas de la industria extractiva, ahí vas a ver dentro del área de relaciones públicas o de comunicación corporativa una oficina de asuntos públicos. Y la oficina de asuntos públicos ve estos temas que antiguamente veía pues Bernays, ¿no? Era un asunto público porque es un asunto de opinión pública,
porque era un asunto que ponía en peligro, entre comillas, la democracia, no solamente de Guatemala, sino de Latinoamérica. Utiliza también la técnica del lobby, estimado Pipo, ¿no es cierto? Tú sabes muy bien qué es el lobby. El lobby es la tramitación que hace una organización ante las instituciones públicas para evitar que una institución pública, por ejemplo, el Poder Legislativo, dé una ley en contra de la organización. En este caso hizo lobby para convencer al Estado americano, en el sentido de que el gobierno de Jacobo Arbenz pretendía instalar el comunismo en Guatemala, en Centroamérica y en Latinoamérica, por lo tanto. Y ahí tienes entonces el lobby. Y también que es pionero, Bernays, en la utilización de la publicidad. Y ahí utiliza en este caso esta técnica que hoy está muy vigente, el product placement. Es decir, posicionar la marca, en este caso de la empresa bananera, en películas y en canciones. Y lo hizo también Bernays. Entonces, cuando me preguntas cuáles son las técnicas y herramientas que descubrí en la trama de Mario Vargas Llosa, que las narra muy bien, entonces encuentro eso, ¿no? Encuentro el public affair, encuentro el lobby, encuentro el publicity y el product placement. Muy bien, muy bien. La verdad que quedé impactado con esta información que me acabas de dar a mí y a todos los stakeholders que nos están escuchando. Miguel, en el marco teórico del artículo se centra en la manipulación y la propaganda. ¿Qué crees que Vargas Llosa pretende comunicar sobre los límites éticos de las relaciones públicas a través de su representación, de ni más ni menos que de Bernays? Claro, Mario Vargas Llosa, fiel a sus principios, habíamos dicho, él es de clara idea liberal, anticomunista, aunque en sus orígenes él confiesa de que fue castrista, ¿no? Pero en la medida que encontraba la dinámica y el comportamiento político de Fidel Castro, lo fue abandonando. Pero él es un defensor acérrimo, ¿no?, del pensamiento liberal. Entonces, él coincidía con el pensamiento liberal de Jacobo Arbenz. El gobierno de Jacobo Arbenz es un gobierno de derecha. Y por lo tanto, él considera que es una mentira lo que hizo Verne, ¿no? Y lo cita textualmente, dice Mario Vargas Llosa, fue una mentira que caricaturizaba de manera indigna unas reformas sociales que por el contrario, se refiere a las reformas sociales de Jacobo Arbenz, querían impedir el comunismo en Centroamérica y en Latinoamérica. Entonces, ahí vemos el sesgo político de Mario Vargas Llosa, o sea, su defensa del sistema liberal, de la propiedad privada, del capitalismo, y advierte a la opinión pública mundial acerca de los peligros de la instalación del comunismo, ¿no? Y él considera incluso de que ese hecho luctuoso, una de las primeras fake news, eh, él lo considera como un atraso en el desarrollo de la democracia, no solamente en Centroamérica, sino en toda Latinoamérica. Es decir, esa fake news, ¿no?, provocada por Bernays. En ese sentido, yo hago un rescate de la aclaración que hace Bernays, ¿no?, en la opinión pública mundial a través de sus lectores. Muy bien, Miguel. Espectacular. Quisiera consultarte cuál es el rol que se le asigna en la novela al vínculo entre las relaciones públicas y la opinión pública. Bueno, el vínculo es estrecho entre relaciones públicas y opinión pública en este caso. Mario Vargas Llosa centra su análisis
y cuestionamiento y alabanzas en algunos casos de Bernays en el libro Propaganda. Pero no olvidemos que detrás del libro Propaganda está el primer libro de relaciones públicas de Bernays, ¿no? El primer libro de relaciones públicas de Bernays no se llama Relaciones Públicas, sino Cristalizando la Opinión Pública. Ujú. Entonces Bernays, en toda su historia de científico social de las relaciones públicas, yo veo un mayor viraje, un mayor énfasis del comportamiento de Bernays en el extraordinario vínculo que debe establecer la organización con la opinión pública. Y así lo dice su libro. Su libro dice de que el relacionista público es como un abogado defensor de la organización. Y este abogado defensor defiende la marca, defiende la empresa, defiende la institución ante el tribunal de la opinión pública. Y lo debe defender, dice, teniendo en cuenta el vínculo que hay entre las relaciones públicas y las ciencias sociales. O sea, cuando Bernays recomienda el asesoramiento de relaciones públicas, no lo recomienda circunscrito a la comunicación, porque si fuera circunscrito a la comunicación, se circunscribiría, ¿no? a matizar el mensaje, ¿no? Pero como habíamos visto, Bernays es un asesor holístico y recomienda vincular o tener en cuenta en el asesoramiento de relaciones públicas a las relaciones públicas y a la psicología, la administración, la sociología y la antropología. Ujú. Entonces, nos presenta una visión más ambiciosa del asesoramiento de las relaciones públicas. Y se centra en el tema de la opinión pública justamente por los modelos de relaciones públicas. Hay un modelo que se llama el modelo de información pública, que fue el modelo inicial, clásico, que lo inicia Ivy Lee en 1906 en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, yo encuentro un énfasis fuerte de del ejercicio teórico y práctico de las relaciones públicas de Bernays vinculado a la opinión pública. Para Bernays, la presencia de la empresa y del Estado en la opinión pública es vital si quiere subsistir. Miguel, estamos llegando lamentablemente al final porque los tiempos corren. Tu información ha sido exquisita, de primer nivel. Felicitaciones, muchas gracias. Pero antes, quiero hacerte una más. ¿Qué lecciones crees que los profesionales de las relaciones públicas pueden extraer de tiempos recios en términos de ética y responsabilidad social? Gracias por la pregunta, Pipo. Bernays es un personaje polémico. Bernays tiene sus loadores y la gente también que lo cuestiona, ¿no? Mario Vargas Llosa es uno de ellos, pero rescata el aporte científico, el soporte que le dio a las relaciones públicas en cuanto a ciencias sociales. Entonces, pero tiene también bueno, tiene la gente que lo alaba en el sentido de que sobre Bernays se construye todo el edificio científico, profesional, yo diría pragmático, de las relaciones públicas. Pero yo creo que las relaciones públicas, como todas disciplinas, tienen sus bemoles, ¿no? En el caso del periodismo, había acá un Miro Quesada que decía que el periodismo puede ser una de las disciplinas más nobles, pero también puede ser un oficio vil, ¿no? Y yo diría que este principio se lo podría achacar también a las relaciones públicas. O sea, las relaciones públicas puede ser la más noble de las profesiones, pero Ujú. también la más vil. Y yo le podría achacar el mismo principio al derecho y a los abogados, estimado Pipo, ¿no? El derecho puede ser uno de los más nobles de las profesiones, pero el más vil de los oficios, como lo hemos visto, ¿no? Históricamente. Y lo mismo le achacaríamos a la medicina, estimado Pipo. Entonces hay que rescatar, ya habría que rescatar lo positivo en cuanto al currículum vitae de Bernays y en todo lo que se plasma
en la novela, ¿no? Estamos de acuerdo con Mario Vargas Llosa en el sentido de que convirtió a las relaciones públicas en una fake news en este caso concreto. Pero en este caso concreto, ¿qué extraemos? Extraemos los positivos en el sentido del uso de las políticas, en el sentido del uso y aplicación de las teorías de las relaciones públicas al caso concreto, y el uso también de las técnicas y herramientas de las relaciones públicas al caso concreto. Entonces la reflexión para el comunicador, que lean el libro, que lean el artículo científico, te voy a pasar también ahí el enlace y para que saquen también sus propias conclusiones, ¿no? Eso sería, estimado Pipo, a manera de conclusión, esta última reflexión respecto a la pregunta realizada. Miguel, muchísimas gracias, pero gracias de corazón, gracias al querido amigo, al doctor Miguel Valdés Orriaga de Perú, por habernos acompañado en el día de hoy y por tu aporte tan importante para el sector público y privado de nuestros países. Sinceramente, me he quedado pensando en todo este aporte cultural, más allá de que seas un excelente amigo y excelente relacionista público. La verdad que la información que nos has dado sobre esta obra y lo que nos has traído al presente, ni más ni menos con la persona del padre de las relaciones públicas. Muchísimas gracias, querido doctor Miguel Valdés Orriaga, una vez más, de Perú, por haber compartido con nosotros en el día de hoy Café Pierre Uruguay. Gracias, Pipo, gracias a ti, gracias a Solórzano Capacitación por esta convocatoria y por la promoción del conocimiento científico, por el conocimiento académico y profesional de las relaciones públicas. Muchas gracias. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café Pierre Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café Pierre en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. Además, queremos contarles que Solórzano Capacitación está organizando el primer seminario internacional de relaciones públicas y comunicación estratégica virtual, investigación, gestión de la reputación, relacionamiento con stakeholders y ecosistemas digitales. El evento, que contará con reconocidos expositores nacionales e internacionales, se realizará de manera virtual los días 4 y 5 de octubre de este año y está dirigido tanto a profesionales del sector público como del sector privado, comunicadores, relacionistas públicos, DIRCOMs, estudiantes de ciencias de la comunicación y todo profesional encargado de la gestión de la identidad corporativa, relacionamiento con stakeholders, comunicación, imagen o reputación de una empresa, institución del Estado o asociación civil. El primer Seminario Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica se lleva a cabo en convenio con el Consejo Regional de Lambayeque, del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú y con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas
y de nuestro programa Café Pierre. Pueden obtener informaciones a través de las redes sociales de Solórzano Capacitación y de Marita. Muy bien, no queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue en Café Pierre Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad los segundos jueves de cada mes, si Dios así lo permite. Hasta pronto. Chao.